Aquí estamos en la gran tertulia de la economía, hoy con Alejandra Nuño, socióloga, consultora senior. ¿Cómo estás, Alejandra? Buenos días. Pues muy bien, muy bien, muy bien. Muy contenta de estar aquí. Me gusta verte alegre porque además es viernes, eso ayuda mentalmente. Hay una luna preciosa esta mañana y hay también expectativas o esperanzas, ya veremos hasta qué punto se cumplen, de que haya por lo menos una conversación por la paz en Estambul. Así que eso son tres cosas buenas para empezar el día. Bueno, y hay gente con claveles todavía de salir. En Madrid, ¿no? Sí. Se ha celebrado el patrón de la capital de España, lo hemos celebrado. Nos acompañan en Capital Radio también esta mañana Dolores González Pastor, es directiva de Asuntos Públicos Corporativos. ¿Cómo estás, Dolores? Buenos días. ¿Qué tal? Pues nada, encantada. He estado esta semana en Valencia y la verdad es que me ha gustado ver el empuje de la ciudad, ¿eh? Es una ciudad ¿Sí? de mucha gente, sí, se nota burbujeante. Madrid también, pero Valencia, ojo, ¿eh? Qué maravilla recibir estas noticias también buenas de energéticas de Valencia. Y con nosotros José Ignacio Gutiérrez, presidente de la Federación de Servicios Financieros en la Confederación de Cuadros. ¿Qué tal, José Ignacio? Muy buenos días. Buenos días. Buenos y luminosos, por fin. Sí. Y además, Valencia es una de las capitales del mundo donde sería el mejor sitio para poder vivir una vez jubilado. Bueno, en muchos de los no lo estudios digas que existen. muy alto, que no sabes cómo se está poniendo ahí el tema de la vivienda. Eso todo para en todo lugar vivir. del mundo. Sí, En sí, todo sí. el Mediterráneo, ¿no? Sobre todo de Valencia hacia abajo, Alicante, Málaga, qué decir. Sí. Mucho extranjero joven que trabaja y que ha decidido que en vez de Barcelona, como solía ser el destino, pues se va a Valencia. Sí, me asombra mucho cuando vemos, por ejemplo, los medios informativos financieros estadounidenses. Siempre las noticias más leídas, ¿sabéis cuáles son? Las de cómo retirarse, cómo jubilarse a los 40 o a los 45. Alguno incluso a los 30 o a los 50. Complejo, ¿eh? Cuando aquí en Europa el estado del bienestar lo que nos va empujando es a jubilarnos a los 70, 75, 80 y cosas por el estilo, ¿no? Esto es un tema de los que le gustan a Alejandra. Sí, y bueno, mira, rápidamente, pero yo acabo de llegar de Cantabria esta semana y me gustó mucho, hablando de energía, la energía de la gente. Me sorprendió. Para mí fue como un momento de... Yo podía haber escrito 3 libros de sociología desde que llegué a Barajas, llegué a Santander y volví. ¿Ah, sí? Sí, de las energías, cómo cambia a la hora de cómo nos relacionamos, cómo vivimos, la calidad de la atención, del mimo. En fin, 1 hora podría estar aquí hablando de este tema. Me impactó, os digo, me impactó. Y cómo podemos soportar a veces esta constante... Pues ahora, llegando aquí, hace un segundo, estás pagando un taxi y hay una persona ya pitando 50 veces. Es un nivel de estrés, un nivel como... No, siempre lo digo. Y allí se ralentizaba y sobre todo la calidad de las relaciones entre nosotros. Me llama mucho la atención. Hablas de distintas energías, ¿no? Porque cuando tú hablas de Madrid, aquí la energía es también brutal en la capital. Sí, es hablaba intensísima. absolutamente, y lo comentaba mi compañera, y cambió el tono, para reiterar, por supuesto que sí, bendita energía de la actividad económica y de todo lo que mueve Madrid y de las oportunidades que son para todos nosotros en Madrid. Hablas de la intensidad humana más pero bien, yo ¿no? hablo de la calidad relacional calidad. y cómo eso impacta en la salud de las personas y cómo vivimos. Y esto para mí nos lo tenemos que hacer mirar seriamente, ¿eh? Tiene que ver mucho con el entorno. ¿Conocéis esa famosa regla del 3-30-300, ¿no? Dicen que una persona es capaz de eludir hasta un 70% de sus enfermedades típicas de salud, incluida salud mental, si tiene 3 árboles a la vista desde su casa, si tiene un 30% de color de zona verde en la zona en la que vive y está a menos de 300 metros de una zona, de un gran parque, de una zona verde importante. Y eso, claro, fuera de las grandes capitales es más fácil, más sencillo. Y Bueno, en Cantabria, ¿qué voy a decirte? Larga conversación de lo que es el estado de bienestar, el tipo de sociedades en las que... Yo simplemente diría que ya sé que esto es heavy, en qué mundo estamos construyendo, si esta es la sociedad que verdaderamente puede sustentar las sociedades del futuro, porque algo no está yendo bien. O sea, tú no puedes llegar a un Barajas y que todo sea tirártelo, malos modos. O sea, ya no es una cuestión de que en Cantabria o en Santander haya mar. Es que aquí llevamos un ritmo relacional de una violencia, una falta de respeto, es una cierta amoralidad constante que a mí no me parece natural. Mi pregunta es
a mis contertulios, si fuese el caso, Sí. es qué es lo que estamos haciendo mal, qué les pasa a todas esas personas que están en servicios, en hostelería, a la atención al cliente, en el tráfico, en los taxis o en lo que toque de infraestructuras. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal para que todas estas personas parece como que están enfadadas, nadie tiene tiempo y al final es una conducta que incide en todos nosotros y probablemente no solamente en nuestra salud, sino en nuestra salud productiva? Insisto, no me parece que vamos por el buen camino. Bueno, Esto en 24 horas. a ver, es verdad que Madrid ofrece grandísimas oportunidades, pero también es verdad que Madrid es una ciudad hipercompetitiva. Y esto hay que decirlo porque se dice poco. O sea, mucha gente piensa que se va de una ciudad de provincias a trabajar a Madrid y que es un mundo de oportunidades, y es cierto, pero también es verdad que aquí la lucha por la vivienda, la lucha por el trabajo, el nivel que hay de profesionales, claro, todo eso hace la vida muy dura. Y estaba comentando con Alejandra antes de entrar un estudio muy interesante que se ha publicado esta semana del Laboratorio de Oportunidades. Es un estudio que dirige Javier Soria y que lo realiza con Octavio Medina, al que conozco, que es un investigador excelente, que estuvo en el Banco Mundial y ahora trabaja también en el laboratorio, pues también de investigación macroeconómica sociológica de Google. Y es un estudio que habla de cómo se ha roto el ascensor social en España desde los años 80. Y bueno, también intervienen otras fundaciones, la Universidad de Harvard y la Agencia Tributaria, por cierto, que da datos tributarios de los padres y de los hijos. Porque al final el estudio, ¿qué es lo que quiere investigar? Quiere investigar si esa movilidad donde tú vas a vivir, tú puedes vivir mejor de lo que han vivido tus padres, se está dando en España desde los años 80 o no. Y lo que concluyen es que no. O sea, efectivamente, bueno, lo vemos todos en nuestro entorno, pero además se introducen un factor ya no solo de que si tus padres están en un nivel de renta determinado te va a condicionar y esa movilidad se ha roto, sino que el factor geográfico también interviene. Es decir, hemos roto, no sé cómo decirlo, ese mercado interior sociológico donde en España se podía equilibrar el que tú te movieras geográficamente y tuvieras las mismas oportunidades. De hecho, hablando ahora de Cantabria-Madrid o de Valencia tal, se ve muy claramente cómo las ciudades grandes ofrecen muchas más oportunidades y el mundo rural o la parte de España despoblada te encasilla más en de dónde vienes, pues así te va a ir. Y es tremendamente interesante porque hay que recordar que llevamos casi el doble de gobiernos socialdemócratas que gobiernos liberales y, sin embargo, este ascensor social se ha roto y es muy preocupante y algo tendremos que hacer. José Ignacio. Sí, vamos a ver, yo creo que vivíamos en una isla en lo que es España, ¿no? Yo recuerdo los años 80 en Bruselas, cuando yo la conocí, lo tranquila que era Bruselas. No sé si vosotros habéis tenido la oportunidad. Yo no recuerdo ahora mismo ninguna capital europea, y la última que he estado, que ha sido en Viena, que posiblemente tengan otro estilo de vida, pero París, Londres, Bruselas, os puedo asegurar que es una locura idéntica a la de Madrid. Yo creo que todas las grandes capitales occidentales son una locura, ¿no? Recuerdo hace un año tan solo en El Cairo, no te quiero ni contar lo que era vivir allí. Yo creía que, bueno, se llama ese tercer mundo en algunos momentos, pues la locura era exactamente igual, ¿no? Yo creo que todo lo que ha sido el desarrollo, y España se incorpora más tarde a ese desarrollo económico acelerado, transforma las vidas, transforma los valores, y sobre todo yo creo que hay una máxima que es el tiempo oro, que realmente se materializa en estas grandes ciudades, en este mundo occidental, ¿no? Y entonces parece que cuanto más rápido, más rentable nos es el tiempo, ¿no? Me encanta lo que habéis dicho, porque yo venía con el coche, venía justo de tiempo, acelerando, está en ámbar, me da tiempo a pasar, que se va a meter el taxi, y es verdad. ¿Y has pitado a alguien? No suelo, no, ahí tengo un defecto, soy al contrario, no sé dónde está. Pero sí es verdad que vienes aprovechando al máximo. Y fíjate, vosotros sabéis perfectamente, yo vivo en la Plaza de Cristo Rey, ¿a cuánto estamos? Muy cerca. Muy cerquita, en lo que es Madrid. Y parecía que veníamos en un Fórmula 1, porque vienes aprovechando. Pero es verdad, es que es así. Esa máxima del tiempo es oro la hemos tomado como
vamos, es que es necesaria, ¿no? Yo creo que, recuerdo perfectamente, en los años 80, cuando visito Bruselas por primera vez, una ciudad maravillosa para vivir, pequeña entonces, y tranquila. Yo últimamente, las veces que estoy en Bruselas, el hotel lo más cerca de la zona administrativa, que podamos ir andando. Hay muchas calles de Bruselas donde no se puede ni siquiera parar. No te hablo de aparcar, eso ya es otra cosa, sino parar. Hay unas líneas que no te permiten parar en varias por la zona administrativa. Ni siquiera parar. Los taxis tienen que ir a calles laterales. Aquí la reflexión de Alejandra tiene muchas perspectivas, ¿no? No solo habla de la pérdida de valores, sino que habla de un efecto contagio. Cuando a ti te tratan mal, tú dejas de tratar bien a las otras personas. Es decir, ya empiezas a adoptar una forma diferente de relacionarte. Es un cambio cultural lo que estamos viviendo, ¿no? Sería la pregunta. Una degradación absoluta, una pérdida de educación. De relacionar entre los seres humanos, que es lo más básico que tenemos. Y puede sonar a demagogia, fíjate, ¿no? Que estamos aquí a las 8:30 de la mañana en una tertulia económica y yo vengo con este tema porque, bueno, ha surgido de forma natural, pero a mí me parece que no nos llega a ningún sitio. Y, por ejemplo, productiva, economía, recursos. Pues es que a lo mejor estás en un sitio, como puede ser mi caso esta semana haciendo una conferencia, y los detalles más nimios te hacen sentir, tú dices, o sea, no me puedo creer. Y encima son personas que están, o sea, grandes empresarias y empresarios atendiéndote. O sea, aquí no estamos hablando del azafato, de tal, no. Aquí estamos hablando de la plana mayor y que a la hora de llegar, pues te lleva a no sé dónde, te mima, ay, se te olvidaron los tarjetones, no te preocupes, pues yo por ellos. O sea, es una calidad que te hace sentirte que tú dices, y luego llegas justo, ¿no? O sales justo y es todo lo contrario. Entonces, bueno, a mí me ha llamado mucho la atención y a mayores y en absoluta, de acuerdo con mi compañera, estoy de acuerdo. De hecho, este libro de José Ramón ¿Qué Riera, libro has traído? Es que ha traído un libro... El ocaso del estado de bienestar, sí, que habla, al término también de lo que comentaba ella, pues habla de ese cambio que quizás no estamos sufriendo en España, porque la realidad es que estamos con un incremento en impuestos, ¿no? No sé si Hacienda éramos todos o Hacienda ya es nuestro enemigo, pero la realidad es que cuando tú te pones a mirar el trimestre, ¿no? El T1, desde el 2018 hasta a día de hoy 25, pues el incremento en impuestos es tremendo, pero eso no es sujeto del incremento de número de empresas afiliadas a la Seguridad Social. Entonces, pagamos más y la infraestructura, es decir, lo que estamos invirtiendo en infraestructuras, en sanidad, en educación, pues a las pruebas nos remitimos con todo lo que estamos viendo en energía, en Renfes, etcétera, etcétera. Sí, con la recaudación disparada, efectivamente. O sea, un 52% más estamos pagando en impuestos y, sin embargo, no. Ellos hablan de que quizás nuestra mentalidad debería de cambiar. Me parece una cosa muy interesante. Cambiar la idea del estado de bienestar a la economía de bienestar. A la economía de... Tendremos que entender ese concepto eso es largo, para adoptarlo. Pero yo, a título muy pequeñito, simplemente diría que en esta economía del bienestar, por favor, que no se nos olvide, ¿no? O reclamemos o digamos desde el mayor humildad de, ostras, chicos, estamos tratándonos medianamente bien, porque puede ser el tiempo, puede ser múltiples razones, la dificultad de esas personas que viven en las afueras, que hace poco también veíamos un titular espectacular de que los pobres lo pagan en tiempo en las grandes ciudades, pero no creo que eso nos lleve a ningún lado. Pues sí, no, precisamente lo que concluye el estudio del Atlas que comentaba es que rompiéndose este ascensor social, una de las conclusiones es que la tarta general de lo que es la economía española no ha crecido. Prácticamente desde los años 90, ¿no? Entonces, al no crecer, se reparte entre más. ¿Y qué sucede? Sucede una especie de tribalización donde el mérito y la capacidad famosa que siempre reivindicamos deja de tener importancia porque las oportunidades son las que son y son finitas, y empieza a tener mucha más importancia tu red de contactos, tu familia, tus amigos, tus allegados para conseguir un puesto de trabajo. Y esto es algo tremendamente interesante, ¿no? Desde el punto de vista sociológico, porque te explica el por qué hay como pues, la economía visible, ¿no? La economía invisible, el mercado oscuro que dicen, el mercado oculto que
dicen en recursos humanos, y es una consecuencia de que si la economía no crece y repartimos entre más y socializamos siempre las pérdidas, pero los beneficios no se incrementan, te buscas la vida. Te buscas la vida porque la competencia es mucho más dura. Es verdad que en las ciudades, al crecer más, hay más competencia, pero también hay más oportunidades, pero esa tribalización se produce en sectores y en territorios donde el empleo es más escaso. Y pensemos también lo que puede ser un fracaso de toda la política autonómica, donde se ha crecido a base de empleo público y no empleo privado, o sea, o empresas privadas en lo territorial. Con lo cual, bueno, y si además añadimos el eje de la brecha generacional, es decir, que ahora mismo la renta per cápita de los jubilados en España es mucho más alta, y hay que decirlo, que la gente de 30 años. Totalmente. Tenemos una bomba de relojería. Sí, vamos a ver, también hay que analizar algo muy importante, y España es uno de los problemas, que es la masa crítica de población. Y eso es algo que va muy ligado al desarrollo económico, desgraciadamente. En todo España llevamos desde los años 60 lo que es todos los desplazamientos a las grandes ciudades. Eso conlleva que las grandes oportunidades económicas se desarrollen en aquellos centros de población masivos que tengamos. Allá donde más población haya es donde más se desarrollan las oportunidades económicas. Yo creo que eso en cierta manera está cambiando. Cuando ahora mismo, en materia de defensa, que tanto estamos estudiando últimamente, vemos los desarrollos o la implantación de centros de desarrollo en materia de tecnología, la diversificación de esos centros, sobre todo en España, se está produciendo precisamente desde una deslocalización importantísima. Y estamos hablando de tecnología, Entonces, se está produciendo un cambio muy sustancial, que es un valor también estratégico de la defensa. Tú no puedes centralizar todos tus centros de producción en un solo punto, sino tienes que diversificar para reducir los riesgos. Eso está dando una oportunidad muy importante a lo que es el desarrollo territorial. Desde un punto de vista estratégico. Yo creo que esto es un factor que podemos aprovechar. En otros países europeos no está siendo tan fácil, pero España sí está teniendo esta capacidad. Yo creo que esto es una oportunidad que vamos a poder desarrollar. Todo lo que se refiere a la defensa y a la tecnología tiene unos plazos de desarrollo de casi una década, y que nos va a venir muy bien en el desarrollo y deslocalización de todo lo que es la inversión tecnológica. Yo creo que este es un factor muy importante y que nos va a dar muchas oportunidades. Cuando vemos los HAT, cómo están desarrollados en ejes en España, a excepción de Cataluña, que es la que se ha quedado fuera en esta materia, los 4 principales ejes abarcan territorialmente prácticamente todo el territorio del Estado español. ¿Sí? Todos. ¿Sí? Sí. Tú tienes ahora mismo unas plantas fantásticas en Albacete, Castilla-La Mancha, de Airbus, el Airbus Helicopter. Cierto. Tú tienes ahora mismo ejes de desarrollos tecnológicos en Andalucía, desde Córdoba, Jaén, Sevilla. O sea, cuando antes teníamos una centralización de estos centros de producción tecnológicos y de defensa, en este momento tenemos un desarrollo territorial por un factor además estratégico. Lo podemos ver también en Galicia, lo podemos ver en Castilla y León, lo podemos ver en Extremadura, en mi tierra. También hay una serie de centros diversificados en poblaciones que tú ves que apenas puede superar los 5.000 habitantes. O sea, estamos teniendo una oportunidad de desarrollos tecnológicos muy importantes que puede abarcar esas zonas rurales. Yo creo que esto es una oportunidad en este entorno. Vamos a ver si se continúa y se intensifica, pero hay un factor estratégico muy importante en la defensa que puede aprovechar en este momento, en este entorno, aún más si esas grandes inversiones que nos exigen hasta el 5% y esa parte del 1,5% de infraestructura seguimos desarrollando. Esas infraestructuras son medios de comunicación, son capacidades energéticas. Sí, pero a ver de dónde sacamos el dinero, José Ignacio. Bueno, vamos a ver cuánto tenemos. Ahora hay que ver un debate que esperemos que cuánto presupuesto no ejecutado desde el año 2020 está acumulado en las cuentas del Estado. Que se habla de hasta 60.000 millones de euros de presupuesto no ejecutado de ejercicios desde el 2020 hasta el 2024. Proyectos anunciados que no... Y no ejecutados, están en las cuentas del Estado. Ya. Entonces...
No, o sea, trascendiendo el tema de defensa, que efectivamente geoestratégicamente es muy importante, hay un libro que yo también siempre recomiendo que se llama Madrid DF, de Fernando Caballero, que es un chico, un arquitecto, que se tuvo que ir de España cuando la crisis y luego volvió, entonces vio lo que se estaba haciendo en otras ciudades, grandes megalópolis europeas, y cómo Madrid corría el riesgo de centrifugar en torno a sí y construirse un supernodo que no es beneficioso, ¿no?, para el resto del país. Y yo creo que esto también las autoridades en Madrid lo han asumido y cómo esa economía en forma de malla y el distribuir nodos más allá de la industria de la defensa en servicios y en otras ramas de la economía, pues es muy importante y a la vez también va a ser muy beneficioso para Madrid el repartir juego, digamos, y que haya nodos alrededor y no construir una gran megalópolis que lo absorba todo como un agujero negro, ¿no? Y bueno, además es que también se dan paradojas, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la distribución de la industria de la defensa territorialmente. Hablemos de cómo está el tema de la energía y las nuevas tecnologías en energía y las energías renovables instalándose en zonas pues que puedes pensar que es de la España vaciada y sin embargo los centros de datos, que van a ser los grandes demandantes, no quieren irse tanto a esas zonas despobladas, quieren estar cerca de las ciudades. Por temas técnicos de lo que se pierde de energía en las transmisiones. El transporte, claro. El del transporte y por alguna otra razón de incentivos fiscales también que se puedan dar. Pero, por ejemplo, ese desacople va a haber que abordarlo, ¿no? No sé si la solución va a ser tecnológica o va a ser de otro tipo, pero no tiene mucho sentido que estemos construyendo grandes granjas solares y parques eólicos allá donde tiene sentido y donde podemos, y sin embargo las fuentes de consumo estén de nuevo en las ciudades, ¿no? Y bueno, lo dejo como reflexión también. Es muy interesante esta gran tertulia de la economía porque mientras en el lado político ya ven en qué se gasta el tiempo, en qué tipo de discusiones, aquí estamos abordando los desafíos que afectan a las personas, que intentamos entender qué nos pasa, por qué hemos llegado aquí y qué deberíamos hacer. Así que gracias a Alejandra por introducir esa línea que yo creo que estamos muy necesitados de ella, ¿no? No sé, bueno, yo me alegra escuchar todos estos datos y buenos discursos con sentido y con rigor, porque quiero pensar que vamos a trabajar en una mejor calidad productiva, que al final para mí es el círculo de todo, ¿no? Y que no estemos repartiendo pobreza, que es lo que verdaderamente siento, y probablemente todo ese reparto de pobreza que tiene la consecuencia en sanidad, en educación, en vivienda, en todo, al final estás ahí como repartiendo cromos y eso al final incide. Eso no tiene nada que ver con lo relacional, que me alegra que os haya gustado y siento haber roto la tertulia así. Ahora mismo en España, bueno, ya sabéis que no tenemos presupuestos, llevamos 2 años sin presupuestos, pero en el gasto público, si los que estamos aquí, los que nos ven o nos escuchan, juntáramos 1.000 euros, de los 1.000 euros que ponemos como gasto público, el gasto público es lo que ponemos cada ciudadano, por si alguien no se ha enterado todavía, de los 1.000 euros que ponemos, la mitad, un poco más de la mitad es gasto social. Es decir, de 1.000 euros para pagar las pensiones son 310 euros. De los 1.000 euros para pagar la sanidad, que es el segundo capítulo grande, son 138 euros. El tercer capítulo grande es el resto de la protección social. Todo tipo de subvenciones, bueno, eso que tiene distintos nombres. Son hasta 97 euros. Gastamos menos que eso en educación. 91 euros. Estoy hablando de esta referencia. Y luego, por si queréis conocer el resto de los capítulos, en administraciones públicas, en lo que es el funcionamiento, nos gastamos 57 euros. En apoyar actividades económicas, 56. En transporte y equipamiento colectivo, unos 46 euros. Para pagar la deuda, por cierto, estamos gastándonos 55 euros. Pagar los intereses de la deuda, la carga de la deuda. En investigación, apenas 31 euros. En cultura y ocio, gasto público de todos, 27 euros. Y aquí están desde las subvenciones al cine hasta, bueno, las exposiciones o los museos públicos, que de todo hay en este capítulo en el que entran muchas cosas. Es un cajón de desastres. En cuidado del medio ambiente, 21 euros. Y para quien se pregunte, en seguridad interior, 33 euros. Y en defensa, 20. Esos 20 euros que deberían convertirse aproximadamente en más de 50 euros si queremos ir ascendiendo a esa presión que la OTAN va haciendo. Y en vivienda 11 euros,
¿Y sabéis en qué nos gastamos menos? En justicia, apenas 8 euros. Y aquí lo van a entender quienes tengan alguna relación con la justicia, que parece mentira. Y con todos los gobiernos, además. Esto siempre ha sido el ministerio más olvidado en digitalización. En todo. Y en general en los presupuestos de los que dispone el ministerio. Y ahora claro, plena intervención. ¿Cómo os habéis quedado? ¿Quién comienza? Yo digo, abro diciendo el mundo al revés, y eso es lo que venimos hablando toda la mañana. Sí, bueno, yo creo que nos sorprende, ¿no? O sea, estamos en una sociedad envejecida, el peso de las pensiones es el que es. Es sorprendente que se haya indexado las pensiones al IPC cuando hay otras partidas, digamos, que están muy por debajo de lo que se necesita, y esto pues agranda esa brecha generacional de la que yo hablaba antes, donde hay familias jóvenes que están viviendo de la pensión de sus mayores. O sea, digámoslo así, claramente. Y hay jóvenes de 30 años que están en un nivel salarial pues como los jóvenes de 30 años de hace 30 años. Esto es así. Entonces, la sociedad que estamos construyendo, yo entiendo que el gasto social en una sociedad de bienestar es el que es, pero ese análisis de a posteriori si las políticas públicas han funcionado o no, yo lo echo en falta. Yo lo echo en falta porque anda que no hay programas de incentivos, aunque sea a la empresa privada, a lo que sea, a empleo, y ¿cuál es el resultado de esas políticas? ¿Cuál es el resultado de políticas, por ejemplo, de igualdad o en contra de la violencia de género? Y miremos los datos cómo están, si hemos avanzado o no hemos avanzado. Comentábamos el tema es que hemos tenido un comisionado de pobreza infantil. Hemos tenido un comisionado que no creo que tuviera un presupuesto muy alto, y sin embargo estamos en el top de pobreza infantil de Europa en un ranking que ha salido hace relativamente poco. Entonces, eso es un dato terrible, terrible, que habla muy poco bien de España. José Ignacio. Bueno, a ver, no, es que ya me conoces, Misby. O sea, es que esto es inaudito, ya está, no hay más lío en esto. O sea, no podemos seguir viviendo ni trabajando ni rodeándonos de esta gente. Esta gente que yo enciendo el telediario y las noticias y ya sé que suena a demagogia, pero aquí el presidente del gobierno está llamando pájara a una ministra. O sea, esta es la calidad del paisanaje que nos está gestionando. Y aquí tenemos, y lo digo todas las semanas, los datos que está diciendo ella ahora mismo, esa imbalanza, ¿no?, productiva, porque cada vez hay más personas en dependencia, evidentemente por la situación intergeneracional, cada vez hay menos personas en productividad, y es inaceptable. Entonces aquí seriamente nos tenemos que poner ya en luces a trabajar con compromisos con la productividad. No hay mayor Ministerio de Trabajo que ese compromiso en la cultura del esfuerzo y en la gestión pública y en la gestión integrada. Es decir, seguimos trabajando con esas dualidades en las que los empresarios o empresarias son los malos, los otros son los buenos, y así nos va. Y esto en el siglo XXI verdaderamente es muy cansino. Entonces, ¿cómo no va a estar la gente agotada? Vamos a terminar la gran tertulia de la economía con el dato que dejaba en el aire Dolores. En España, dato oficial del Instituto Nacional de Estadística, la tasa de pobreza infantil es del 29,2%. Es muy fuerte, el 30%. Esto es el dato de febrero de 2025, el último reciente. Significa que aproximadamente 2,3 millones de niños y niñas menores de 18 años viven en hogares con ingresos inferiores al 60% de la renta mediana nacional, lo que efectivamente convierte a España en el país de la Unión Europea con la mayor tasa de pobreza infantil. Esto es lo que dicen los datos. José Ignacio Gutiérrez, Dolores González Pastor, Alejandra Nuño, gracias, y que vaya el día lo mejor posible. Que sí, muy bien. Un placer. Y feliz fin de semana. Muchísimas gracias.